Ojo por ojo, la verdadera historia del Grupo Colina, labores de ocultamiento. El viernes 2 de abril de 1993 en la sesión del Congreso Constituyente, Henry Pease, un importante congresista de izquierda y profesor universitario de buena reputación, anunció haber recibido un documento con una grave denuncia. Un anónimo grupo militar autodenominado León Dormido revelaba que el secuestro y ejecución extrajudicial de un profesor y 9 estudiantes de la Universidad La Cantuta fue obra de un comando de operaciones especiales del Servicio de Inteligencia del Ejército, denominado Grupo Colina. El documento consignaba nombres y cargos de los oficiales implicados y detalles sobre el asesinato de los detenidos en un descampado de la zona denominada Huachipa. Horas después, la anónima entidad denunciante también entregó copia del documento a la prensa. Desde el instante del anuncio, el impacto de la denuncia se dejó sentir, y aunque el gobierno y sus congresistas intentaron contener el vendaval, en los 15 días siguientes el tema acusó el efecto bola de nieve. El 17 de abril, el Consejo Supremo de Justicia Militar se vio en la obligación de abrir instrucción contra los efectivos militares que resultaren responsables. En realidad, era una maniobra para evitar que el tema sea investigado en el fuero civil. Sin embargo, el impulso político de una denuncia de ese calibre empezó a generar un clima pesado para el gobierno y en especial para los militares, hasta llegar a un episodio de confrontación protagonizado por el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y comandante general del Ejército, general Nicolás Hermosa Ríos. El oficial fue invitado al Congreso en su condición de máximo jefe militar, pero en lugar de informar sobre los graves hechos denunciados, optó por la prepotencia, negó toda participación militar en los sucesos denunciados, acusó a los parlamentarios opositores de usar documentos, fraguados y apócrifos, y, al final de una sesión concluida a los gritos, hizo, ante la prensa, un reclamo a viva voz por lo que consideraba una campaña de desprestigio y agravio contra el ejército, y cerró sus declaraciones con el exceso de una frase en primera persona: esa campaña no la voy a tolerar. El descomedido guión contenía más escenas. Al día siguiente, 22 de abril, una caravana de tanques y vehículos blindados cruzó la ciudad hasta llegar a la sede del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en la céntrica avenida Arequipa. En ese paseo de entorchados a contramano de la historia, no fue nada fortuito que, en lo alto de uno de los tanques, marchase con rostro desafiante el general Luis Pérez Documet, jefe de la División de Fuerzas Especiales y acusado de haber comandado el operativo de la matanza de La Cantuta. Hubo más. Al otro día, 23 de abril, para azuzar más los rumores de golpe de Estado, los tanques volvieron a cruzar la ciudad rumbo al fuerte Rímac. Al mediodía se realizó una ceremonia de adhesión al comandante general del ejército, con la asistencia de toda la plana militar dando su total respaldo a su comandante general, y dejando constancia de que no iban a admitir se lesione la imagen de nuestro instituto. El 24 de abril, el presidente Fujimori se vio obligado a dar un mensaje a la nación. Señaló que las discrepancias entre el poder político y el poder militar habían sido superadas, respaldó al Congreso Constituyente, pero ni sancionó ni retiró de funciones al jefe militar ni a ninguno de los protagonistas de los dos paseos de tanques. Esa vez no hubo intento de golpe ni desafío a Fujimori como muchos dijeron, cuenta el general mientras mira los cubos de hielo desgastándose entre el vodka. Los tanques en las calles, la ceremonia de respaldo y el comunicado que se leyó, tuvieron dos finalidades. Primero, tratar de frenar a la oposición sugiriéndoles que podían tomarse medidas radicales, y segundo, y muy importante, fue la manera de decirle a los militares que, ante la denuncia aparecida, sus jefes estaban a la cabeza de todo y que había respaldo político. No hay que olvidar que el comunicado que leyeron terminaba reconociendo la subordinación ante el presidente de la República. Todo eso fue coordinado con Fujimori, quien, además, ese día, si mal no recuerdo, se fue al interior. Por eso no hubo ninguna sanción contra Hermosa, que además se quedó los años siguientes en el cargo. Les preocupaba que al interior del ejército pudiesen salir otros militares, aparte de los de León Dormido, haciendo denuncias. Todo lo que se hizo en esos días fue para advertir a los políticos y a algún rebelde militar y para calmar y dar confianza interna y evitar cualquier desbande entre los subordinados. En el afán por desmentir la denuncia, terminaron dejando huellas. Primero, desde el gobierno usaron a la policía para la emisión de un informe en el cual una supuesta pericia descalificaba como apócrifos los documentos presentados en la acusación. Luego, se informó que el día de la matanza no hubo ningún movimiento autorizado de efectivos militares en la Universidad La Cantuta y,
Por consiguiente, ningún miembro del ejército podía haber participado en el evento denunciado. Sin embargo, meses después, ante la evidencia sin vuelta de los cadáveres hallados en fosas clandestinas, el ejército admitió que hubo personal militar destinado a un operativo en la Cantuta la noche del 18 de julio de 1992 y procedió a enjuiciar a los integrantes del Grupo Colina, todos militares en actividad bajo la orden jerárquica de Hermosa Ríos. Luego el gobierno solicitó al Congreso una ley de amnistía no solo a favor de los subordinados, sino, y el dato no es menor, a favor de los jefes militares y miembros del servicio de inteligencia. Era un amplio paraguas para incluir a la jerarquía gubernamental, y Martín Rivas lo destaca. ¿Usted cree que por ayudar a un mayor, un comandante general del ejército iba a poner en riesgo su cargo? ¿Usted cree que por mí o por el Grupo Colina iba a generarse un conflicto político que trajo consigo la intervención del gobierno americano? 67 Con esos 2 paseos de tanques y esa ceremonia de respaldo se estaban protegiendo. Tenían temor de que el asunto se complique. A pesar de las bravatas militares y a pesar del mensaje a la nación del presidente buscando aquietar las aguas, la crisis no amainó. Aunque al principio el vendaval fue contenido con el recurso válido de cuestionar una denuncia por su condición anónima, el 5 de mayo de ese año 93, la acusación pasó a tener la explícita autoría de un alto jefe militar que asumió como propia la denuncia y proporcionó nombres y detalles específicos. Ese día, el general Rodolfo Robles Espinosa convocó a una conferencia de prensa e hizo pública, no en persona, sino a través de su esposa, una carta confirmando, precisando y, en algún sentido, ampliando la denuncia entregada al congresista PAC bajo el ignoto membrete de León Dormido. En su carta, Robles precisó que el secuestro, desaparición y asesinato del profesor y los 9 estudiantes de la Cantuta estuvo a cargo de un escuadrón de la muerte denominado Grupo Colina, que actuó no por iniciativa propia sino de acuerdo con órdenes jerárquicas y planes operativos previamente diseñados y autorizados desde la más alta instancia. Señaló al mayor Santiago Enrique Martín Rivas como el jefe operativo, al mayor Carlos Pichilingue Guevara como jefe administrativo y dio detalles sobre el apoyo logístico y económico con que actuaban. Cuando la carta era leída por su esposa, el general Robles iba en camino a la ciudad de Buenos Aires, donde buscó refugio por considerar que podía ser víctima de un atentado mortal. Desde ese momento, el general Robles fue considerado ante la opinión pública como un hombre de enorme compromiso democrático. Si bien su denuncia puso al descubierto la creación de un escuadrón de la muerte en el gobierno de Fujimori, también es preciso decir que su actuación no tuvo necesariamente un origen ético ni constituyó un acto de convicción moral. Robles Espinosa era el número 3 en la jerarquía militar y al no ser promovido al comando de la segunda región militar y más bien destinado al exilio dorado como representante ante la Junta Interamericana de Defensa, en Washington, decidió patear el tablero a pesar de que el 21 de abril, apenas 14 días antes de su denuncia, participó en la valentonada de los tanques en las calles y apareció como el tercer firmante en el comunicado del ejército protestando por las investigaciones que el Congreso iniciaba sobre el caso La Cantuta. Además, Robles sabía de las acciones de los equipos operativos clandestinos desde junio de 1991, pues estuvo en aquella mesa redonda que definió la estrategia de guerra sucia, seguida desde ese año, con la aprobación de todos los mandos militares, incluido su voto. En suma, la certeza de su denuncia no se discute, pero el ropaje democrático con el que se vistió requiere la precisión efectuada. Como suele acontecer, el gobierno trató de diluir la gravedad de la situación recurriendo a maniobras, discusiones políticas y argumentos diversos que condujeron al amparo de una justificación. No existen evidencias concretas, es decir, el recurso cínico de sostener que no hay crimen porque no aparece el cuerpo del delito. Pero en la mañana del jueves 8 de julio de 1993 ocurrió un hecho determinante. Ese día, una investigación llevada a cabo por periodistas del semanario Sí culminó con el descubrimiento de las fosas en las que se encontraban los cadáveres del profesor y los 9 alumnos secuestrados y asesinados. En la quebrada de El Escalón, pasando un botadero de basura, en el kilómetro 14 del Serpentín de Cieneguilla, en las afueras de Lima, se encontraron los restos calcinados y enterrados en cajas de cartón. Las investigaciones subsiguientes determinaron que las 10 víctimas, sobre las que recaen acusaciones de haber sido integrantes de Sendero Luminoso,
68 fueron muertas por disparos en la cabeza y en la nuca y enterradas en fosas cavadas en el campo de tiro militar ubicado en el km 1,5 de la autopista Ramiro Prialé, en la localidad de Huachipa. Luego, la mayoría de los cadáveres fueron trasladados a Cieneguilla, lugar en el cual la investigación periodística, siguiendo un plano proporcionado por una fuente militar, determinó el punto exacto de las sepulturas. Al ser exhumados, los cadáveres estaban irreconocibles por el tiempo transcurrido, por la acción corrosiva de la cal con que los cuerpos fueron cubiertos y por la incineración parcial con querosena a la que fueron sometidos para evitar su identificación. Sin embargo, junto a dos de los restos ya descompuestos se encontraron dos llaveros y al realizarse la diligencia judicial de verificación, las llaves abrieron la puerta de ingreso al domicilio de Armando Amaro Cóndor y la cerradura del armario de Juan Mariños Figueroa. Las dos evidencias no admitieron discusión sobre la identidad de los asesinados. Así se confirmó la inicial denuncia anónima de León Dormido y luego la explícita del general Rodolfo Robles Espinosa. El Grupo Colina existía y el gobierno sabía y ordenaba sus acciones. Aunque Martín Rivas no admite la existencia del Grupo Colina como tal, tiene una versión sobre los motivos del traslado de los cuerpos. ¿Sabe por qué se hizo el traslado? Porque esa noche los soldados cavaron las fosas a la rápida, antes de que amanezca y la gente empiece a circular, y por eso no eran profundas y había el riesgo de que los perros escarben y dejen los cuerpos al descubierto. Pero, además, trasladaron los cadáveres porque nada garantizaba que los soldados que participaron se quedaran callados. ¿Cómo vas a hacer un operativo supuestamente clandestino con soldados que ni siquiera conoces cómo van a reaccionar? Fue un disparate. Y después fue peor. Para tratar que no se filtre el asunto se llevaron los cuerpos a Cieneguilla. No sé con quiénes y cómo lo habrá hecho la gente de la DIFE, pero encima los enterraron con sus llaves en el bolsillo. El escándalo político se hizo más intenso y aunque el gobierno, en ese momento, gozaba de amplia aprobación ciudadana por la reciente captura de Abimael Guzmán y el cese de los atentados terroristas, Fujimori, Montesinos y Hermosa sabían el riesgo que empezaban a correr, de modo que utilizaron el oxígeno de esos días para trazar un camino de salida. La fórmula la armó Montesinos y, como la mayoría de las propuestas que haría en el futuro, esta pasaba por el camino judicial. Más que abogado, era un porfiado leguleyo convencido hasta la testarudez de que la formalidad judicial era una excusa suficiente y un escudo capaz de proveer seguridad. En alguna medida, no le faltaba razón en un país en el cual toda tropelía puede revestirse con un fallo judicial. Su idea fue concreta. Como los nombres de algunos integrantes del Grupo Colina ya eran de dominio público y la prensa empezaba a indagar por ellos, había que inculparlos para dejar a salvo a los jefes. Si se procesaba y condenaba a un grupo de subalternos, se lograría contener la tormenta política y se conseguiría alejar a los mandamases de la zona de riesgo. Para llevar a cabo el esquema era preciso convencer a los acusados. Fue el general Hermosa quien se encargó de negociar con ellos hasta persuadirlos. Logrado el acuerdo lo mantuvieron en silencio esperando el momento de usarlo. Cuando la presión política, la tenacidad de la prensa opositora y las consultas del gobierno norteamericano ya no dejaron espacio para más dilaciones, el 26 de noviembre de 1993, Alberto Fujimori, en una entrevista concedida al diario The New York Times, anunció la detención del mayor Santiago Enrique Martín Rivas. A partir de ese hecho, afirma el general, se consolidó lo que algunos llamaron el triunvirato. Fujimori, Montesinos y Hermosa empezaron a gobernar mucho más juntos. Eran conscientes de que tenían que ir de la mano y necesitaban copar las fuerzas armadas de leales. Esa trenza se empezó a armar y todos los ascensos se decidieron en base a la lealtad sin importar el orden de méritos. Una muestra del pacto subrepticio que los llevó a estar juntos hasta 1998 ocurrió apenas unos días después de aquel anuncio de Fujimori. El 9 de diciembre, en la celebración por el Día del Ejército, Hermosa dio un discurso elogiando a Fujimori y este hizo lo mismo dándole amplio respaldo y calificándolo como un general victorioso. La frase dio lugar a inevitables críticas pero fue usada porque, afirma el general, fue un modo de decirle a los jefes militares leales que podían estar tranquilos y a los subalternos que se mantenía el apoyo político porque habían sido victoriosos en la lucha contra el terrorismo. Les gustaba utilizar un lenguaje basado en mensajes y eso nunca lo supieron descifrar los políticos ni los analistas porque nunca antes en el país se usaron tanto los conceptos de inteligencia. A los miembros del Escuadrón Colina se les planteó someterse a un proceso del que saldrían libres por falta de pruebas. Por esa actitud,
se les dijo, serían recompensados con beneficios a futuro y con la continuidad de sus carreras. Sin embargo, las promesas y los plazos nunca se cumplieron. Fueron variando con el correr de los días hasta llegar a situaciones de conflicto, cuyos ribetes conoce en detalle uno de los partícipes de aquella negociación. A nosotros nos convenció el general Hermosa, recuerda Santiago Martín Rivas. Era nuestro comandante general, con él habíamos trabajado directamente. En mi caso yo tenía acceso directo a los más altos jefes por la confianza que él me tenía. Además, existe algo que no pueden entender los que no son militares. Nosotros nos manejamos con códigos de lealtad, de disciplina, de respeto al superior y también con criterios de honor. Yo, al menos, me considero así. Soy militar y nunca voy a dejar de serlo. Entonces, cuando el problema político siguió creciendo, apenas empezó noviembre, Fujimori le pidió a Hermosa una salida y nombres para hacer frente a las presiones. Él le dijo, son mis soldados, déjeme hablar con ellos. Y, efectivamente, me reuní con Hermosa. Me pidió que como jefe diera el ejemplo asumiendo responsabilidad, además mi nombre ya se manejaba en la prensa, y me prometió que me iban a encontrar una salida. Me dijo que si no salvábamos al gobierno tampoco me iba a salvar yo, ni nadie, y la institución iba a ser muy golpeada porque las presiones políticas eran muy fuertes. Yo estuve dispuesto al sacrificio. Ir a prisión era para mí un galardón porque demostraba que los guerreros, los que luchamos contra el terrorismo hicimos los sacrificios necesarios por nuestro ejército. Por eso, Fujimori soltó mi nombre a la prensa. Eso fue a fines de noviembre, pero el acuerdo lo habíamos tomado el 4 de noviembre, el día de mi cumpleaños. En verdad, no me detuvieron. Ese día me fui por mis propios medios a Pisco, al depósito de municiones. Era un lugar tranquilo, al cual me pidieron ir porque en ese lugar era imposible que la prensa me ubique, que era lo que más les preocupaba. En las semanas siguientes, como el tema seguía creciendo, los políticos presionaban, la prensa presionaba, todo el mundo jodía, Montesinos hizo un planteamiento concreto que Hermosa me comunicó. Un grupo de oficiales debía ser sometido a proceso para apagar el tema porque el año siguiente ya estaba a la vuelta y ese 94 era año electoral y necesitaban conseguir la reelección. Era el futuro del gobierno y también nuestro futuro. Su fórmula era concreta. Van presos y son procesados pero sin aceptar los hechos. Todo el proceso se va a basar en indicios porque no hay pruebas. Y se les va a tener que absolver. Aceptamos. Si bien aquellos criterios, propios de la mentalidad militar, fueron determinantes en la decisión de aceptar ser recluidos y procesados para ocultar la responsabilidad directa de sus jefes, tampoco se debe perder de vista que, en la aceptación para ser sometidos a juicio y guardar silencio, influyeron ventajas adicionales. Les convenía la reelección de Fujimori, así su carrera podía seguir, y, sin duda, salvar a la cúpula de gobierno significaba tener réditos a futuro. Hubo también una cuota de vanidad. Al interior del ejército tenían fama de guerreros y habían ganado respeto por sus combates contra Sendero Luminoso. El sacrificio de ir a prisión suponía cimentar ese perfil, añadir un logro más, el sacrificio de ir a prisión para salvar la imagen de su institución, ellos, los triunfadores de la guerra contra el terrorismo. Así lo veían. Posteriormente, ya en prisión y cuando el tiempo avanzó sin traer una solución, jugó un papel importante la recompensa económica. Al ser detenido en el verano de 2002, el agente Julio Chucky Aguirre reveló, durante la detención, recibíamos 1,000 soles mensuales, al margen de nuestro sueldo, y al salir nos dieron $50,000. Lo que no sabían es que Vladimiro Montesinos no estaba dispuesto a confiar en ellos y menos a sostener un acuerdo a futuro. Su promesa de ayuda era, en realidad, el primer escalón de un cadalso que les había empezado a montar. En el delito los cómplices son siempre una carga insegura. Lo sabía, largamente Montesinos. Lo aprendieron y lo supieron compartir Fujimori y Hermosa Ríos. Los malos recuerdos se rememoran con un inevitable gesto de malestar en el rostro, y Martín Rivas, ceñudo y agrio, luego de tragar un sorbo de Coca-Cola, se arregla la manta que lo abriga y sigue hablando. No nos dimos cuenta que todo era una maniobra de Montesinos, por supuesto avalada por Fujimori y Hermosa. Si nosotros hablábamos, ellos caían. Cada paso lo dieron juntos. Pero la supieron hacer porque después de que aceptamos ir a prisión, Montesinos dijo,
necesitamos a un general, nadie va a creer que un mayor hizo todo por su cuenta. Ese general debía ser Pérez Documet, él había comandado todo el operativo de la Cantuta. Pero no fue así, eligieron al general Juan Rivero Lasso. Montesinos es perverso y muy hábil para la intriga. Encontró la manera de sacar de en medio a un rival directo. Rivero Lasso no solo era el jefe de la inteligencia militar, sino, por capacidades, estaba en línea de carrera para ser comandante general y era un hombre al cual Montesinos no podía manejar como. Después manejó a todo el ejército. Necesitaba sacárselo de en medio y encontró la ocasión. Con el tiempo entendí todo lo que consiguió con esa movida. Es muy hábil. Fíjese, primero, yo era un tipo incómodo, reclamón, y él no confiaba para nada en mí, entonces al involucrar al general Rivero me ponen en la línea de mando a un superior y evitan seguir negociando conmigo, con Rivero preso. Por jerarquía se convirtió en el interlocutor, además sabían del respeto y el aprecio que yo le tenía a mi general. Él me contó que Montesinos le dijo, contigo no habrá lugar para las malacrianzas de Martín. Segundo, era un excelente chivo expiatorio, mejor que yo. Si no aparecía un general al mando, entonces, involucraban a Hermosa Ríos o a Pérez Documet. Meter a Rivero evitaba eso. Tercero, lograban sacar de juego al relevo de Hermosa Ríos en la comandancia general, este podía respirar tranquilo porque se iba su futuro sucesor natural. ¿Cómo íbamos a imaginar que por primera vez en toda la historia habría un solo comandante general durante casi 8 años? En la memoria del mayor Pichilingue se encuentran más detalles sobre esta historia. Y aunque participa en silencio de la charla, se anima a precisar. Al general Rivero Lasso lo detienen el 20 de diciembre del 93 por la mañana. En la tarde recibo una llamada y me ordenan presentarme ante el general Oliveros, jefe del SIE. Al llegar me informa que yo y otros agentes nos tenemos que sumar a la prisión del mayor Martín, en Pisco. Entonces, pregunté por el general Rivero que era nuestro jefe y me dicen que está detenido y que se encuentra en el comando administrativo donde le han acondicionado un cuarto. Pedí hablar con él, quería saber qué pasaba, porque, en principio, se había acordado que solo Martin iba a ser el detenido. Rivero me dijo, hay una variación, hablé con Hermosa y Montesinos, y tenemos que aceptar porque esto va a durar pocas semanas, está todo diseñado para que se haga un juicio y saldremos absueltos. El juicio es necesario por política, pero saldremos absueltos. ¿Qué me quedaba? Me dijeron que debía ir a Pisco con el grupo de agentes y junto al coronel Federico Navarro, que iba como el más antiguo. Al día siguiente, nos reunimos en la comandancia general y nos adelantaron 1000 soles del sueldo de diciembre por orden del general Enrique Oliveros Pérez. Llegamos al depósito de municiones de Pisco el 21 de diciembre. ¿Por qué razón el general Juan Rivero Lasso aceptó ir a prisión y someterse a un juzgamiento si quien debía ocupar ese lugar era un responsable directo como el general Luis Pérez Documet? En la respuesta se encuentra el talento perverso de Montesinos para utilizar con eficacia la ambición del propio contendor. Sabía, con precisión de artesano, que el intercambio de gratitudes es enclenque y se quiebra ante la primera dificultad, pero en cambio es sólido y atractivo ofertar un interés mutuo que convenga a las partes en cuestión. Diversas fuentes militares coinciden en relatar una misma versión. Montesinos y Hermosa Ríos se reunieron con Rivero Lasso para hacerle un planteamiento con un tentador señuelo. Por línea de carrera usted es el próximo comandante general, le dijeron, y como hemos luchado juntos contra el terrorismo y compartimos más de un secreto, a nosotros nos interesa que usted llegue al cargo. Afrontamos un problema, añadieron, si bien usted ya tiene un prestigio ganado, estas denuncias sobre violaciones a los derechos humanos lo afectan por ser jefe de la inteligencia militar y, a la hora de su nombramiento, podemos afrontar un serio problema político. El modo de allanar el camino es tener listo un argumento, es decir, usted se somete a un proceso judicial en el fuero militar, sale absuelto, y con ese argumento evitamos un cuestionamiento futuro. A la vez, finalizaron, usted gana una enorme credencial ante los militares por poner el pecho precisamente cuando el ejército era duramente cuestionado. La propuesta tuvo el encanto de un vaticinio de taumaturgo y sus autores le añadieron una contundente muestra de buena voluntad. A la promoción del general Rivero Lasso le tocaba ascender, pero este, si estaba procesado, no podía avanzar de general de brigada a general de división. Entonces, paralizaron los ascensos para evitar que existan oficiales de su rango con más antigüedad que él. Significaba decirle, ya ves, estamos cuidando tu ruta a la comandancia general. Rivero apostó y jugó sus fichas a la propuesta.
por su ascendiente, consiguió que los integrantes del Grupo Colina acepten ser procesados junto a él. Su presencia era una garantía para sus subalternos y su condición de interlocutor con el alto mando estaba asegurada también por la jerarquía de su cargo. Eso fue lo que creyeron. El depósito de municiones del ejército está ubicado a media hora en auto desde la cercana ciudad de Pisco y a 300 kilómetros de la ciudad de Lima. Es una zona desértica a la altura en que se inicia la Vía de los Libertadores, la carretera que se adentra hacia la sierra rumbo a Huancavelica y Ayacucho. La instalación militar se asienta lejos de la vía, sobre un inmenso terreno, por el riesgo de alguna explosión del material bélico que guardan sus almacenes. Todo ingreso y salida están sometidos a férrea vigilancia. Tras sobrepasar 2 controles con vigías armados, hay un campo minado y, después, al fondo, se levantan las instalaciones para el personal. Un cerco de malla con sensores electromagnéticos impide la presencia de extraños y quienes se alojan allí tienen cómodas habitaciones, una piscina, espacios abiertos para hacer deporte y una antena parabólica para ver televisión. Allí nadie nos iba a encontrar, ningún periodista podía llegar, dice Martín Rivas. Querían tenernos tranquilos porque hasta un buen cocinero nos pusieron y algunas veces podíamos salir a pasear hasta Paracas. El control del Consejo Supremo de Justicia Militar ya lo tenía Vladimiro Montesinos, y, en el caldeado enero de 1994, los confinados recibían la visita de un juez militar portando recursos aprobados en el escritorio de Montesinos para que sean aceptados y firmados por ellos. Sin embargo, esas reuniones solían terminar en irreconciliables discusiones por las objeciones puestas con empeño de letrado por Martín Rivas, alentado por su aprendizaje empírico de leyes que lo llevó a convertirse en su propio abogado y en el de sus compañeros. Ese hecho, sumado a la circunstancia de que tras 6 semanas de detención sin atisbos del proceso breve y absolutorio que les fue prometido, generó un serio conflicto en los primeros días de febrero. El mayor Carlos Pichilingue recuerda que, una mañana llegó un helicóptero. Era un MiG-17 de la aviación del ejército. Bajó un grupo de comandos que rodearon la instalación donde nos encontrábamos. Luego ingresó el coronel Bellina para dialogar con el coronel Federico Navarro, a fin de que todos los detenidos seamos trasladados a la capital. Se armó una discusión en la que intervino el mayor Martini. En medio de ella, los comandos tiraron al piso al agente Sosa Saavedra para esposarlo. Este se resistió y los agentes detenidos, que aún poseían sus armas de dotación, las rastrillaron poniéndose en posición de combate. Ante esta situación, el coronel Bellina pidió el apoyo del jefe de unidad, quien se la negó. Ante ello, acusó de insubordinación al jefe del cuartel y tuvo que retirarse al poblado para comunicarse con el general Hermosa a fin de saber cuál sería la salida. Después de varias horas de diálogo se acordó nuestro traslado en helicóptero hasta el cuartel general del ejército. A su vez, Martín Rivas, con una convicción que aflora de la confianza en su memorioso archivo mental, completa la remembranza. A mí me tuvo que calmar el general Hermosa. Me dijo tranquilo, se vienen a Lima y hablamos. Llegamos al Pentagonito y estaba lleno de comandos, había un gran despliegue como si nos fuéramos a escapar. Éramos los agentes Supo, Sosa, Chucky y Carvajal más el coronel Navarro, yo y el mayor Pichilingue. El acuerdo fue que el proceso prometido debía hacerse de una vez y por eso nos llevaron al cuartel Bolívar en Pueblo Libre. Nos trasladaron con escolta y con un gran alboroto. Esa noche llegó a mi celda el coronel Enrique Oliveros Pérez, jefe del SIE, que reportaba directamente a Montesinos y había sido nombrado por él, y se me tiró en contra. Escogió el peor momento, fue una discusión muy fuerte. Me increpó no hacer caso y rebelarme, y lo boté de mi celda y le dije a los gritos, voy a nombrar mi abogado y empiecen a preparar los cuartos para Fujimori, Hermosa y Montesinos y lárguese. Al día siguiente, como a las 2 de la mañana, volvió Oliveros. Habló con el general Rivero para que interceda y calme las aguas. Cuando el general me llamó, le dije que nos estaban engañando y le sugerí que hablásemos directamente con Fujimori, Montesinos y Hermosa. Y así fue. Mi planteamiento fue, denos un buen abogado y vamos al fuero civil porque nadie va a creer en una absolución lograda en un tribunal militar, no hay pruebas, no nos van a poder condenar. Incluso se llegaron a barajar los nombres de posibles abogados. Esa noche, Montesinos se mantuvo todo el tiempo en silencio. Quedaron en darnos una respuesta, fue negativa. Después supimos que Montesinos se opuso porque temía que pudiésemos cambiar de opinión y acusarlos. Según él, en el fuero militar nos tenían bajo total control,
pero en el fuero civil había el riesgo de que actuáramos de otro modo. A los pocos días nos confirmaron que íbamos al fuero castrense. La opción del fuero civil fue desechada, pusieron 2 anillos de seguridad y se restringieron las visitas. El 19 de febrero de 1994 se dio inicio al proceso. Fue un proceso a puertas cerradas y con una duración inaudita, apenas 3 días. En verdad, fue una pantomima. Los detalles están en el testimonio entregado por escrito por el mayor Carlos Pichilingue. Nos dijeron que el presidente de la República y todo el alto mando militar nos pedían participar en una nueva operación de inteligencia para beneficio de la nación. Ese plan de operación de inteligencia consistía en efectuar el proceso en el fuero militar y así calmar las presiones políticas. Se enfatizó que el presidente, en una situación de guerra interna que aún no terminaba, nos pedía que aceptemos el juicio, que nada negativo sucedería. Se nos dijo que el jefe del SIE, el coronel Oliveros Pérez, por orden del ingeniero Alberto Fujimori, presidente de la República, del doctor Vladimiro Montesinos Torres, asesor de inteligencia, y del general Nicolás Hermosa Ríos, comandante general del ejército, sería el interlocutor válido desde el inicio del proceso hasta la solución del problema. Se suponía que era una operación de inteligencia, tras la cual volveríamos nuevamente a nuestras labores. En las historias de los espías o agentes de inteligencia de la CIA, la KGB, el M-16 británico e inclusive el Mossad israelí, los agentes han llegado algunas veces a estos extremos, por lo tanto, no era algo fuera de lo común lo que se nos estaba pidiendo. Era aceptar la realización del juicio y no revelar planes de seguridad de la nación. Por Humberto Jara, editado por Pegaso 125.